El cizallado es una operación mecánica que consiste en separar una parte de material metálico efectuando un corte rectilíneo. El corte se produce por la acción de dos filos, uno contra el otro. Las cizallas de guillotina son máquinas empleadas para cortar metales en láminas. Se utilizan en diferentes industrias. Existen cizallas de guillotina mecánicas y cizallas de guillotina hidráulicas. Las cizallas de guillotina son las más frecuentes. Esta puede tener cualquier tipo de accionamiento. Por norma general, tienen una cuchilla recta sujeta a la bancada y una cuchilla móvil que realiza un movimiento descendente. La cuchilla móvil posee cierto ángulo para que la fuerza a realizar sea progresiva y menor. Si la cuchilla móvil fuera recta, necesitaría ejercer toda la fuerza de corte a la vez. Las cuchillas de este tipo de cizalla pueden llegar a tener más de 3 metros de longitud. Partes de la cizalla de guillotina. Bancada, pieza de fundición sobre la que descansa la máquina. Bastidor, pieza de hierro que se apoya sobre la bancada y soporta la cuchilla y el pisón. Mesa, pieza de hierro sobre la que se apoya el material a cortar y a la que pueden fijarse los accesorios como guías o escuadras. Pisón, pieza de fundición que presiona y sujeta el material sobre la mesa de trabajo antes de efectuarse el corte. Corredera o portacuchilla, pieza que se desplaza verticalmente a la mesa y aloja a la cuchilla móvil. Cuchilla móvil, pieza de acero unida a la corredera diseñada para cortar el material. Cuchilla fija, pieza de acero unida a la mesa diseñada para cortar. Grupo hidráulico o sistema mecánico, sistemas que permiten el funcionamiento de los diferentes órganos de la máquina. Dispositivo de accionamiento, elemento de mando de la máquina que puede ser manual o con el pie. Pulsador, pedal, barra, etc. El herramental necesario es el siguiente: rallador, escuadras, compás, vernier, moldes de cada pieza, amoladora, discos de corte, lijadora de banda molino, lima, esmeril de banco, horno, taladro de pedestal, brocas, prensa C, rueda de carburo de silicio, fuente de alimentación, cables, portaelectrodo, electrodos. Para la fabricación de las piezas, primero se realizan los moldes de cada pieza de la forma y medidas requeridas. Para elegir el material, las cuchillas deben tener una dureza mayor a la del material a cortar para evitar fallas. Los procesos necesarios para la realización de las cuchillas son: 1. Trazado. En la hoja de acero se traza la forma y tamaño dependiendo del molde con ayuda del rallador. 2. Corte. Con una máquina de corte de acero se corta la hoja según la forma que marcamos con anterioridad. 3. Limado. Se realiza un limado para arreglar alguna imperfección causada por el corte. 4. Esmerilado. Se le da el filo a la hoja utilizando el esmeril de banco con la rueda de carburo de silicio. 5. Taladrado. Se efectúan 2 perforaciones en cada extremo de las cuchillas con el taladro de pedestal. 6. Templado. Las cuchillas se calientan a una temperatura de entre 850 y 1200 grados centígrados aproximadamente para evitar la acumulación de incrustaciones. Se enfrían a continuación muy rápidamente y bruscamente sumergiéndolas en agua fría o aceite. El contraste térmico de pasar de alta temperatura a baja temperatura genera una fragilidad en las hojas y el riesgo de que se rompan es muy alto. 7. Revenido. Para solucionar esta fragilidad es necesario recalentar las hojas a una temperatura de entre 200 y 400 grados Celsius. La temperatura estará en función del tipo de acero y de la dureza deseada, obteniendo el carácter y la dureza. 8. Rectificado. Se rectifica la hoja rebajando la parte que será el área de corte. Este proceso prepara la hoja para el posterior afilado y la hace más resistente. 9. Esmerilado. Se realiza nuevamente para asegurar que no haya perdido su filo con el tratamiento térmico. Para la elaboración del armazón, las guías para las cuchillas de perfiles, el sujetador regulable, la palanca y el dispositivo de fijación para la palanca se siguen los primeros 5 pasos con que se realizaron las cuchillas, a excepción del esmerilado, ya que no requerimos filo en estas piezas. La secuencia es: trazar la forma y tamaño dependiendo del molde con ayuda del rallador.
Con una máquina de corte de acero, se corta la hoja según la forma que marcamos con anterioridad. Se realiza un limado para arreglar alguna imperfección causada por el corte, y se efectúan 2 perforaciones en cada extremo de las piezas con el taladro de pedestal. Una vez obtenidas todas las piezas, podemos comenzar con el proceso de ensamble. Para realizar las uniones, se utiliza el proceso de soldadura por arco. Es un proceso práctico y su sencillez hace de él un buen procedimiento. Para la sujeción de todas las piezas realizadas con anterioridad, se utilizaron tornillos y tuercas. Es importante mencionar que la resistencia, las condiciones térmicas, el desgaste, la confiabilidad, corrosión, fricción, procesamiento, utilidad, durabilidad, costo, control, rigidez, entre otros, son algunos factores que se refieren directamente a las dimensiones, al material, procesamiento o procesos de fabricación, o bien a la unión o ensamble de los elementos del sistema. Se debe observar que en muchos casos los factores de diseño importantes son tales que no es necesario hacer cálculos para definir un elemento del sistema. En los procesos industriales es de vital importancia conocer las características de la materia prima. En el cizallado se deben conocer las propiedades mecánicas del material a cortar, principalmente para tener claridad sobre la fuerza que debe aplicarse para realizar el corte. A continuación se podrán observar las distintas características y propiedades del material de trabajo. El acero al silicio es un acero especialmente fabricado para poseer determinadas propiedades magnéticas, tales como una zona con poca disipación de energía por ciclo, que equivale a bajas pérdidas en el núcleo y una alta permeabilidad magnética, por lo que es ideal para la fabricación de núcleos de transformadores de energía. El material se fabrica habitualmente en forma de chapas laminadas en frío de 2 milímetros de espesor o menos. Estas chapas se apilan y una vez reunidas forman los núcleos de transformadores o de rotores de motores eléctricos. Las láminas se pueden cortar a su forma final mediante cizallado por cantidades pequeñas. El acero al silicio es una aleación de hierro con un contenido de silicio que varía de 0 a 6.5%. El silicio aumenta significativamente la resistencia eléctrica del acero. Sin embargo, la estructura de grano así logrado aumenta tanto la dureza como la fragilidad del metal, lo cual trae desventajas durante la laminación. Durante el proceso de aleación, los niveles de concentración de carbono, azufre, oxígeno y nitrógeno deben mantenerse bajos, ya que estos elementos elevan la presencia de carburos, sulfuros, óxidos y nitruros. Sobre los precios de la cizalla, solamente encontramos 2 en Mercado Libre y estas rondan entre un precio de 2.800 a 2.900 pesos.